Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este curso de actualización en enfermedad respiratoria viral. Su servidor, Roberto Carlos Rivera Ávila, me desempeño como director de Evidencia e Inteligencia en Salud en la Secretaría de Salud Jalisco y les voy a platicar el panorama epidemiológico de la enfermedad respiratoria viral. Pues bien, las enfermedades respiratorias virales representan la principal causa de morbilidad a nivel nacional y este siempre ha sido un comportamiento histórico. Las infecciones respiratorias agudas siempre han sido la principal causa de morbilidad. Como podemos observar, en 2022 representaron el 49% de los casos notificados al Sistema de Vigilancia Epidemiológica Convencional, mejor conocido como SWIVE, las que se notificaron como infecciones respiratorias agudas, seguida del COVID-19 con el 18%. Pero si sumamos la información de las IRAs, del COVID, de la influenza y de las neumonías notificadas al Sistema Especial de Vigilancia Epidemiológica Convencional, ellas representaron el 60.5% de todas las causas, ¿sí? Lo cual nos permite dimensionar cómo estaba la situación con la pandemia en ese año. Pasemos a 2023 y pues bueno, en 2023 con corte a la semana epidemiológica 46 representan el 55% de las infecciones respiratorias agudas. Esto efectivamente tiene un ligero incremento en comparación al 2022, pero la morbilidad ya está empezando a retornar su comportamiento habitual. Es decir, previo a la pandemia. ¿Por qué? Pues porque en segundo lugar ya tenemos a las infecciones gastrointestinales por otros organismos y las mal definidas, es decir, las diarreas. Y en tercer lugar, las infecciones de vías urinarias. Y podemos ver cómo COVID se encuentra en cuarto lugar. Pero si hacemos el mismo ejercicio de acumular lo notificado de las IRAs, del COVID, de la influenza y de neumonías, representan el 52.5% de todas las notificaciones a nivel nacional en lo que va de este 2023. Y pues bueno, pasemos a ver ahora cómo está esta morbilidad en Jalisco, ¿verdad? Donde también representan la principal causa de morbilidad las infecciones respiratorias. Y vemos que en el 2022 representaron el 49%, seguidas de COVID con un 14%, ligeramente más abajo de lo visto a nivel nacional. Pero haciendo el ejercicio sumando IRAs, COVID, influenza y neumonías, obtenemos que es el 56.5% de toda la notificación de la morbilidad, lo cual está un poco por debajo de lo que vimos a nivel nacional. Y en 2023, igual con corte a la semana epidemiológica 46, representan el 52% y también vemos como el comportamiento de la morbilidad está regresando a como lo teníamos previamente, seguidas estas infecciones de vías respiratorias, seguidas por las diarreas, por las infecciones de vías urinarias y pues bueno, por ahí la obesidad se nos cuela por aquí un poquito y COVID-19 para Jalisco queda en lugares mucho más abajos. Pero si hacemos el ejercicio de sumar la información de las IRAs del COVID, la influenza y las neumonías, obtenemos que juntas representan el 47.1%, muy distante de lo que representaron en el 2022. Bien, en COVID-19. Pues como todos sabemos, en mayo de 2023 se decretó por la Organización Mundial de la Salud el fin de la emergencia sanitaria internacional, luego de más de 3 años de permanecer en esta pandemia por la COVID-19 causada por el virus SARS-CoV-2. Y pues bueno, a nivel mundial, al 16 de julio de 2023 se habían reportado poco más de 768 millones de casos con poco más de 6.951.000 defunciones. Y en estas gráficas lo que podemos ver es el comportamiento de COVID-19 en la región de las Américas. Aquí está todo el comportamiento de todos los países de las Américas. Y en esta gráfica un poco más pequeña, lo que podemos ver es la región norte, que incluye el comportamiento del COVID-19 tanto en Canadá, Estados Unidos, así como México. En México, de acuerdo al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de la Enfermedad Respiratoria Viral, denominado SISVER, con corte el 1 de agosto de 2023 se confirmaron más de 7.649.000 casos con más de 334.000 defunciones. Y aquí lo que podemos ver es cómo en ese corte de toda la pandemia y hasta el 1 de agosto del 23, pues bueno, la Ciudad de México, el Estado de México, Nuevo León y Guanajuato
representaban los primeros 4 lugares en cuanto al número de casos en este sistema especial, y Jalisco se ubicaba en lugar número 5. En esta gráfica podemos ver el comportamiento de las olas a nivel nacional, aunque aquí lo que estamos viendo es todo lo notificado al sistema: casos negativos o descartados, los casos que se quedaron con estatus de sospechoso y los casos confirmados en esta gráfica de color café. A partir de la semana epidemiológica 40, el sistema de vigilancia epidemiológica cambió para regresar a ser centinela. Algunos recordarán que antes de la pandemia la vigilancia epidemiológica de la influenza y de los virus respiratorios se realizaba a través de las unidades USMI, Unidades de Salud Monitoras de Influenza. Ahora esto ya ha evolucionado, regresamos a una vigilancia centinela y las unidades se denominan USMER, Unidad de Salud Monitora de Enfermedad Respiratoria. Y vemos cómo para la semana 40 de 2023, a través del sistema ya centinela, le asignaba a Jalisco 463 casos en este sistema. También tenemos la situación de la vigilancia genómica. Esta vigilancia que se realizó para ver la circulación de las nuevas variantes y subvariantes de COVID-19. Y vemos cómo la XBB15, B1.5, es la más circulante, lo dominante en todo este 2023, y lo que alcanzamos a apreciar es aquí un ligero incremento en el comportamiento o en la transmisión de las XBB16 en finales entre agosto y septiembre, este comportamiento sin llegar a ser el principal cepa dominante. Tenemos casi un empate, ¿no?, con XBB15 y XBB16 a nivel nacional. Pasemos a ver en Jalisco cómo estaba la situación. Y pues bueno, lo que les presento esta gráfica del comportamiento desde el inicio de la pandemia hasta el 4 de noviembre de 2023, lo que tenemos aquí es cómo fueron estos casos presentándose, ¿no? Misma situación, tenemos casos confirmados, casos descartados, casos que se quedaron en estatus de probable, que son algunas puntillas muy pequeñitas que se ven aquí al final de algunas de las gráficas. Y pues bueno, en esta línea lo que vemos es la línea acumulada de los casos confirmados. Y vemos cómo este comportamiento de estas olas a nivel estatal, como esta primera que a nivel nacional sí fue una ola importante, en Jalisco fue un incremento paulatino sostenido sin que nos representara el problema de la saturación de las unidades de salud, que es lo que se requería. Más sin embargo, como podemos ver, aquí está la primera ola presentada en nuestro estado, la segunda y la tercera, que fue la más alta, pero también fue la más corta en duración. Y posteriormente, pues bueno, tenemos aquí la cuarta, quinta y lo que fue de la sexta ola ya de COVID-19 con unos números pues muy bajos. Y tenemos que en Jalisco lo que tenemos es 716,849 casos confirmados por el sistema Radar Jalisco. ¿Sí? Esta estructura, esta estrategia de vigilancia epidemiológica en el cual no solamente se contabilizaba CISBER, sino que también lo notificado por privados, por la Universidad de Guadalajara y por las pruebas rápidas que se adquirieron por el OPD Servicios de Salud Jalisco. De funciones, al corte del 4 de noviembre van 20,083 defunciones y pues bueno, estos 35,073 casos sospechosos son los que se han quedado con estatus de sospechoso desde el primer caso que se estudió en nuestro estado. La gran mayoría de estos 35,000 casos está entre el 2020 y el 2021. En esta gráfica lo que podemos apreciar son las defunciones por COVID-19 y están desde el mismo periodo, toda la pandemia. Y podemos ver cómo en esta gráfica, en este tabulador, lo que tenemos es la edad del paciente y aquí el tiempo. Y vemos cómo las muertes se estuvieron agregando pues en las etapas adultas, ¿no? Si bien sí había defunciones y aquí están bien documentadas en menores de edad, en adolescentes, en adultos jóvenes y en adultos mayores, pues bueno, realmente de arriba de los 40 se presentaron la gran mayoría de las defunciones. Y lo que podemos apreciar aquí es que posterior al inicio de la vacunación empezamos a ver cómo esto se fue espaciando para tener estas poquitas defunciones en este corte del
de la información es que es igual de la diapositiva anterior, vemos cómo son muy poquitas de las defunciones, aunque también se han presentado en algunas personas jóvenes, comúnmente asociados a alguna comorbilidad, ya sea adquirida o alguna cuestión congénita en las personitas de menores de 1 año. Y esto, si lo ponemos sobrepuesto con la curva de los casos, vemos cómo estas primeras olas fueron las más letales. La segunda ola, si bien fue muy corta y muy rápida, también representó una letalidad alta, pero estas defunciones empezaron a bajar a partir de que tuvimos esquemas completos, de que tuvimos también dosis de refuerzos, pues bueno, estas defunciones empezaron a decaer. Y también, pues como lo comentamos en un par de diapositivas previas, no ha habido un cambio significativo en las variantes circulantes en nuestro estado. También esto puede ser la causa de que no tengamos tantas defunciones, puesto que no se ha demostrado que sean las más letales, estas que se tienen circulando de la XBB, ya sea la 15 o la 16. Y pues bueno, continuemos. En Jalisco, posterior a la declaratoria del fin de la emergencia sanitaria internacional, se continuó con esta vigilancia epidemiológica relacionada al COVID-19. ¿Sí? No es que se haya decretado el fin de la pandemia y se dejó, no. Continuamos con la estrategia Radar Jalisco, que de hecho continúa activa hasta este momento. Y en 2023, con corte a la semana epidemiológica 44, al estado se habían confirmado 21.280 casos. De estos, el 75.3%, es decir, 16.019, corresponden al periodo previo a la declaratoria de la final de la emergencia sanitaria internacional, que fue, como comentamos, en mayo. Y posterior a este cierre, solo el 24.7%, es decir, 5.261 casos de los más de 21.000, corresponden al periodo entre la semana 19 y la semana epidemiológica 44, insisto, esto con datos de la estrategia Radar Jalisco. Y pues bueno, en esta gráfica podemos observar ya nada más lo que es el 2019 y cómo hemos tenido un descenso en la incidencia de los casos con un pequeño repunte, sí, entre la semana 32 hasta la semana 38 más o menos, en que otra vez retornamos y lo que vemos es que ahorita tenemos una incidencia baja con una tendencia estable. Y para darle un justo pues valor a lo que representa esta línea, pues bueno, estamos hablando de esta parte, ¿sí? Estamos hablando de este periodo que no tiene pues nada, no hay punto de comparación con lo observado en los años previos. Pasemos ahora a la influenza. Sí, la influenza, y lo que tenemos aquí es un resumen sectorial de las Américas, publicado por la Organización Panamericana de la Salud, donde vemos la circulación de la influenza en un histórico, ¿no? 2015, 16, hasta llegar al 2023. Y lo que vemos es cómo en lo álgido de la pandemia, pues los virus prácticamente desaparecieron de la detección y posiblemente un poco sin llegar a desaparecer en la transmisión. Y vemos como a este año en todas las Américas, pues bueno, hay una circulación de la influenza B, de la influenza A H1N1, perdón, y de la influenza A no subtipificada. Esta es la situación que vemos en las Américas, el central de las Américas, en la región andina y en la zona de Brasil y el cono sur. Y lo que vemos como es que esto que nos estuvo circulando allá en Argentina, Brasil y todo el cono sur, pues la gran mayoría fue la influenza A H1N1, seguida por ahí un poquito de la influenza B y la influenza A no subtipificada, lo cual quiere decir que es lo que esperamos que circule en nuestro país en la temporada estacional 2023-2024, puesto que siempre lo hemos visto así, lo que circula en el cono sur, en lo que ellos es el invierno, que lo que es para nosotros el verano, es lo que circulará con nosotros en el invierno. Para la temporada 23-24 a nivel nacional,
bueno, pues teníamos este comportamiento, ¿no? Este número de casos y como la gran mayoría, como podemos ver aquí, y lo cual pues da certeza a las predicciones de la circulación de virus en el cono sur, pues es AH1N1 seguida por influenza B, por aquí un poquito, y de la influenza A, que podemos decir no subtipificada. Y este es un comportamiento histórico, tomando en cuenta desde las temporadas estacionales 2018, 19, 19, 20, 20, 21, 21, 22, 22, 23 y la actual 23, 24, vemos como sí tuvo un inicio un poco más elevado que la mayoría de estos periodos que estamos comparando. Y pues bueno, vamos a esperar a ver cómo se comporta. Lo que sí es que tenemos el conocimiento de que, pues bueno, es influenza AH1N1, la cual responde bastante bien al tratamiento con Tamiflu, el cual tenemos pues en todas las instituciones y se puede otorgar de forma empírica sin ningún problema. Recordar que el inicio temprano del tratamiento específico de influenza en grupos de riesgo representa un parteaguas en que no desarrollen formas graves. Vemos la situación de la influenza en Jalisco en la temporada interestacional 2023, que es la que concluyó en la semana 39. Recordar que esta temporada interestacional va de la semana epidemiológica 21 a la semana epidemiológica 39 del 2023. Y lo que tuvimos circulando en esta etapa, pues bueno, lo que vemos es que nos circuló más influenza B. Sí, estos fueron los casos, en realidad fueron pocos casos y nada más por ahí 3 casos confirmados por influenza A H1N1, insisto, en la temporada interestacional 2023. En esta temporada interestacional también es lo que estuvimos viendo la circulación de otros virus respiratorios y lo que podemos ver aquí es como el enterovirus rinovirus, ¿sí?, estuvo presente algunos de los coronavirus previamente conocidos como el NL93 y por ahí también tuvimos metaneumovirus y pues claro que también el virus sincitial respiratorio como lo podemos ver en estas partes. Más sin embargo fue una circulación muy baja del virus sincitial respiratorio. Lo que vimos es que en el cono sur, en nuestra temporada interestacional, que para el cono sur representó la temporada estacional fuerte, pues ellos sí tuvieron un problema importante con el virus sincitial respiratorio. En Jalisco la temporada ahora sí ya 2023-2024 con corte preliminar a la semana 46 tenemos notificados 19 casos confirmados. El 100% es por influenza A H1N1, la cual, como comentábamos, responde bastante bien al tratamiento con oseltamivir. Y también la buena noticia es que esta está incluida en la vacuna que se está aplicando en esta temporada. Recordar que esta es la primera vez que la vacuna a nivel nacional pues cubre para 4 de las cepas del virus de la influenza, 2 de la influenza A, una es específicamente la AH1N1 y 2 de la influenza B. Y en esta temporada interestacional, pues sí tenemos la vigilancia de la circulación de otros virus respiratorios, ¿verdad? Entonces lo que tenemos por aquí, pues bueno, sigue siendo el COVID el principal, ¿sí? Pero también tenemos por ahí la influenza, ¿sí? Y un poquito del virus sincitial respiratorio como empieza pues a tener presencia. En esta temporada, sí sacamos los números, este es el comportamiento que hemos tenido por grupos etarios, en específico en el sistema de vigilancia epidemiológica CISVER. Vemos como para esta temporada el COVID, pues bueno, sigue siendo el principal virus respiratorio que se está presentando y por acá los casos de influenza, ¿sí?, que se están acumulando en los menores de edad y un poquito menos en los adultos y pues bueno, todos el 100% son influenza A H1N1, ¿sí? Y la circulación nuevamente de los virus, pero ahora por grupo etario, vemos como COVID sigue siendo el SARS-CoV-2 la primera causa en, digamos, de las personas de el 20,
podemos decir que desde aquí, desde el 20-24 hasta los 65 y más, es el principal, pero también tenemos sincitial respiratorio en un porcentaje importante en los menores de edad. Bien, a manera de conclusiones. Las enfermedades de las vías respiratorias son la patología más frecuente, de las cuales la gran mayoría son causadas por virus. Es por eso que no requieren de un antibiótico y muy pocas van a requerir de un tratamiento específico antiviral, específicamente aquellos que cubran y de acuerdo a la disponibilidad de Paxlovid que tengamos, pero también aquellos que sea un diagnóstico o una sospecha de influenza y que pues bueno, sí tenemos en disposición el tratamiento específico con oseltamivir. Recordar que en la temporada invernal, que es aquella que va a empezar en la semana 40 de este 2023 y terminará hasta la semana 20 de 2024, se incrementan la circulación de los virus. ¿Por qué? Pues las condiciones climáticas, las cuales también generan un ambiente propicio en las vías respiratorias al generar inflamación por el mismo cambio de temperatura al que se expone la población. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en esta temporada invernal. El virus de la influenza sí tiene un comportamiento estacional bien demostrado y comprobado con las estadísticas que hemos tenido, ¿sí? Como vimos, en este momento la circulación exclusiva que tenemos en el estado es influenza A H1N1 y estaremos informando de que hay algún cambio en esta circulación, ¿sí? Cosa que no podemos decir de COVID. COVID todavía no podemos hablar de que se trata de una enfermedad estacional. ¿Por qué? Recordar que el fin de la pandemia fue apenas en mayo de este año. Entonces no ha terminado ni siquiera un año de la etapa post-pandemia. Entonces necesitamos esperar para ver cómo se da este comportamiento de la COVID-19 causada por el virus del SARS-CoV-2 en su pareciera interminable cantidad de subvariantes y variantes. El diagnóstico de la influenza sigue siendo clínico. No es necesario que yo tenga un resultado de laboratorio confirmándome que se trata de influenza A, influenza H1, influenza B, para yo iniciar manejo, ¿sí? El manejo está más que bien demostrado que en los grupos de riesgo se tiene que iniciar de forma temprana y con un diagnóstico clínico. ¿Para qué? Para evitar que se presenten formas graves y sobre todo lamentables defunciones. Recordar cuáles son esos grupos de riesgo, pues estamos hablando de menores de 5 años, de adultos mayores, de personas que viven con alguna comorbilidad, tales como asma, EPOC, inmunosupresiones, trasplantados, personas con cáncer, diabetes, hipertensión, así como también es un grupo para vigilar y dar seguimiento muy estrecho a las mujeres embarazadas. Se requiere de continuar con una vigilancia epidemiológica. También hay que reforzar esta vigilancia. La notificación epidemiológica en el sistema de vigilancia epidemiológica convencional, el SWIVE, tenemos que cumplir con esta notificación semanal, es decir, enviarla a las áreas de epidemiología correspondientes de cada una de las 13 regiones de nuestro estado, enviar nuestro informe y quienes laboren en una unidad de salud monitora de enfermedad respiratoria viral de las 15 que tenemos en nuestro estado, aplicar de forma adecuada la definición operacional y sobre todo los porcentajes de muestreo. Recordar que en estas USMER se muestrea al 100% de los casos de formas graves o pacientes hospitalizados y al 10% de las formas no graves o enfermedad tipo influenza de acuerdo a la clasificación y la definición operacional vigente. Por mi parte es todo. Muchísimas gracias por su atención. Espero que este curso les sea de mucha utilidad.